Cuando hace más de 25 años el padre Antonio y yo estábamos en el seminario no se estudia solo la doctrina católica, también tenemos que estudiar lo que dicen otras religiones y distintas sectas. Y cuando estudiábamos la teología protestante, si es que se puede llamar así, una de las primeras cosas que nos decían es que la gran diferencia entre los católicos y los protestantes es una letra. Lo que caracteriza a los católicos es la Y. Y lo que caracteriza a los protestantes es la O. Como Lutero tenía este pesimismo antropológico que pensaba que el hombre estaba corrompido, sucio, incapaz de nada, a la razón le llamaba con una palabra más fea de la que voy a decir, la llamaba prostituta, la prostituta razón, denigraba todo lo humano. Por eso somos mucho más alegres los católicos, porque lo humano nos encanta, porque creemos que lo humano es fantástico, está herido, pero no corrompido. Pues todo lo humano, ellos creen que hay que denostarlo. Entonces, si preguntas, ¿Jesús o María? Nosotros los católicos les decimos Jesús y María. ¿Fe u obras? Aquí es una U, no una O. Pues fe y obras. ¿Cristo o iglesia? Cristo e iglesia. ¿Fe o razón? Fe y razón. Así con todo, sacerdocio ministerial o sacerdocio común, las dos cosas. Cristo único mediador o santos mediadores en el único mediador. Cristo único mediador y santos mediadores en el único mediador. Y así con todo. Por supuesto, no valen lo mismo, no son equivalentes. Cristo o María. Cristo y María. No están al mismo nivel, pero Cristo y María no hay por qué elegir. ¿Nos salvamos por la fe o nos salvamos por las obras? Es que no se pueden separar. Es que la fe pide obras. Si tú haces obras para salvarte y las haces sin fe, no te salvan. Pero si tienes fe, necesariamente haces obras que te llevan a la salvación. Y esto lo digo porque la herejía más común que vivimos hoy dentro de la Iglesia, porque las herejías están dentro de la Iglesia, no fuera de la Iglesia, el modernismo, que el Papa San Pío X llamó a veces dicen la suma de todas las herejías, pero lo que el Papa dijo fue el colector, o sea, la cloaca, la cloaca, el sumidero de todas las herejías, donde se echan toda la porquería del cerebro humano. Pues el modernismo o liberalismo eclesial, hoy podemos llamar progresismo, pues ha resucitado la vieja herejía de Judas de separar el amor a Cristo en la liturgia, en el culto, de la separación del amor a los pobres. Liturgia esplendorosa, rica, vasos sagrados, iglesias bonitas o pobres. No hay que elegir. Iglesias bonitas y pobres. A las personas más alegres que yo vi el día que se inauguró esta catedral de Moyobamba fueron los pobres. Porque los pobres no les dejan entrar en ningún sitio limpio y en ningún sitio bonito y en un sitio grande. Tienen que pedir permiso, están los últimos siempre. Y aquí estaban en la banca que les apetecía sentarse y vienen aquí, saben que es su casa porque es la casa de Cristo. Esto no ofende a los pobres. Es un escándalo farisaico de Judas Iscariote, que se escandalizó cuando María rompe el frasco de alabastro ante el Señor y farisaicamente, falsamente, dice, esto se le podía haber dado a los pobres. Y Jesús les regaña. A los pobres siempre les tendrán que estar con ustedes. Y cuanto más me cuiden a mí, cuanto más me quieran y cuanto más cuiden la liturgia y el culto, más se enamorarán de mí, más cuidarán a los pobres, más fe tendrán para reconocerme en los pobres. ¿Y por qué digo esto? Pues porque estamos celebrando hoy a San Lorenzo, que como siempre los santos nos enseñan a vivir mejor y nos enseñan que no hay contradicción. Este santo español del Imperio Romano, pero nació en Huesca seguramente, algunas fuentes dicen que más en Valencia, pero relativamente cercanas, con dos padres santos, San Lorenzo y Santa Paciencia. Qué bonito el nombre de la madre, Santa Paciencia, encomiéndese a ella. Yo, desde que lo he sabido, más me voy a encomendar a Santa Paciencia.
era uno de los 7 diáconos regionarios de Roma. En Roma el Papa siempre tenía 7 diáconos, ahora son más. El Papa ahora tiene cardenales y algunos de esos cardenales son cardenales diáconos. Hay cardenales obispos, cardenales presbíteros y cardenales diáconos. Casi todos son obispos, pero el título por este origen, porque había 7 y él era uno de ellos. Es un santo que, a pesar de su antigüedad, porque estamos hablando de épocas muy tempranas, estamos hablando del siglo III, tenemos muchos testimonios fiables de él, no podemos dudar, y el Papa San Sixto II, que no lo celebramos el pasado día 7 porque preferí hablar de San Cayetano, pero celebramos a San Sixto II. ¿Por qué lo celebramos el día 7? Porque el día 6 fue martirizado y no lo pudimos celebrar porque el 6 es la transfiguración, entonces se pasa el 7. Y este San Sixto II tenía 7 diáconos y uno de ellos era este Lorenzo. Y San Ambrosio de Milán tiene una homilía muy bonita en la cual nos cuenta que cuando la gran persecución de Valeriano, que es el emperador de esta época, se encontró con el Papa. Ustedes imagínense, a un Papa en la cárcel que lo van a matar. Y cuando vio que le llevaban preso, el diácono le dijo al Papa, a su querido obispo de Roma: ¿a dónde vas, querido padre, sin tu hijo? ¿A dónde vas sin mí? ¿A dónde te apresuras, santo padre, sin tu diácono? Porque los diáconos están especialmente para ayudar al obispo, entre otras cosas, en la liturgia. Los diáconos la Iglesia nos va a regalar 4 diáconos dentro de 2 domingos y van a ver que se visten con su dalmática, como está vestido, es como una casulla pero con mangas, como está representado San Lorenzo. ¿A dónde vas sin mí? Tú ahora siempre te he acompañado en la misa y ahora que vas a celebrar la misa por excelencia porque te van a martirizar, ¿a dónde vas sin mí? Nunca habías montado el altar sin tu ministro y ahora vas a tu sacrificio sin mí. Y entonces el Papa San Sixto II le dijo: en 3 días me acompañarás en el sacrificio. Por eso el otro día celebramos a San Sixto II y hoy, unos días después, a San Lorenzo. ¿Y cómo fue el martirio de San Lorenzo? Pues el alcalde, que era pagano en Roma, aprovechando que había matado al Papa, dice: pues ahora ya, como la Iglesia es rica, porque la Iglesia es rica y tiene que vender sus riquezas. ¿Y por qué la Iglesia es rica? Pues porque la gente que se enamora de Cristo sabe que se puede fiar de los sacerdotes y entrega sus dones a los sacerdotes para que ellos los repartan. ¿En qué? En el culto. ¿Qué es el culto? El párroco, que es el que más sabe. No, ese no es el culto. El culto es lo que se hace Cristo, la Santa Misa, los sacramentos. Hay que entregar al Señor lo mejor: incienso, flores, que por cierto cuestan un platal, hay que colaborar con ellas, hay que colaborar a que la Iglesia esté cada día más bonita. Y por supuesto, a los pobres. Y tenemos que tener una liturgia esplendorosa, lo más que se pueda, y hay que gastar en tener un órgano y una iglesia bonita, y en los pobres hay que tener un comedor y hay que cuidar de ellos, porque en el comedor cuidamos su alma, su cuerpo, y aquí cuidamos su alma. En el comedor damos de comer solo a los pobres y aquí damos de comer a todos los pobres, que son ustedes y soy yo, porque todos somos pobres del alma. Y entonces San Lorenzo le llama el que había matado al Papa, San Sixto II, y le dice: Lorenzo, tráeme todas las riquezas de la Iglesia, porque la Iglesia tiene vasos sagrados. Entre otras cosas, una de las cosas que San Lorenzo, que es patrono de los archivistas, es el patrono de los que trabajan en la documentación, patrono de diáconos también, una de las cosas que guardaba era el Santo Grial, el cáliz del Señor, que el año pasado expliqué todo el recorrido del Santo Grial hasta llegar seguramente a Valencia. Que no se enfaden los de León, que dicen que ellos también lo tienen. A mí me convence más el de Valencia, no es tan importante, pero lo que no puede ser es que esa película que se hizo tan famosa de Indiana Jones, que dice que Jesús tuvo que tener una vasija de barro en la última cena, porque como era carpintero y era pobre, hay que ser ignorante, porque Jesús celebró la última cena en la casa de una familia rica, los padres de San Marcos. Y los judíos no celebran la Pascua con cualquier vaso. En la Segunda Guerra Mundial
veíamos cómo muchas veces muchos judíos eran llevados a los campos de exterminio y una de las primeras cosas que les robaban, porque cuando se iban, una de las cosas que llevaban era la copa de la bendición de la cena de la Pascua. Y la familia de Marcos, porque no me imagino al Señor yendo con la copa de aquí para allá, pero a lo mejor sí guardaba la de San José y venía del rey David. Es muy posible, no lo sabemos. El caso es que el Señor no celebró con una vasija de hojalata, ni de plástico, ni de barro. El Santo Grial de Valencia es una joya, está tallado en una piedra única de muy alto valor. Por supuesto, la sangre de Cristo no se pone en cualquier cosa. Como el agua bendita no se trae en cualquier jarrita que he comprado ahí una jarrita de vidrio, en fin, si nos importa el agua bendita que se note, que a veces bendigo agua bendita que está sucia, que es en un bote de pintura de mayonesa, no hombre no, vamos a valorar el agua bendita, pues cuánto más la sangre de Cristo, si es importante. Porque luego hacemos la boda civil ahí en el ayuntamiento y en una cajita con lazos y que lo traiga el niñito vestido de... Bueno, pues las cosas de Dios con mucho más razón. Es que somos pobres. Sí, pero para ir a la boda, ahí yo no sé, la pobreza se va y despampanante todo el mundo. Pero para venir a la misa con pantalones rotos. No, las cosas de Dios, el culto requiere importancia. Miren los protestantes, qué bien salen de misa, de misa, ya quisieran, qué bien salen de su culto, que se les nota, con la Biblia debajo del brazo, claro, se nota. Pues San Lorenzo empezó a tomar todas las riquezas, entre ellas, la tradición dice que el Santo Grial, el Santo Cáliz, y se lo mandó a un amigo suyo de Yepes, de Toledo, de un pueblo que se llamaba Hippo, Yepes, en la Carpetana, y le dijo a este amigo suyo, Preselio, llévale esto a mis padres, que estaban en Huesca. Y el Santo Grial, ya lo conté el año pasado, ha recorrido muchos lugares y yo creo que está en Valencia. Si alguien me ve de León, que sea el de León, no importa, pero porque hay varios sitios que piden que... pero yo, por lo que he estudiado, el de Valencia es la historia que más me convence. Que nadie se enfade, no importa. El caso es que el Papa Benito XVI celebró con ella y Juan Pablo II también. Benito XVI es un poquito así, no sé si se lo creía, pero Juan Pablo II sí se lo creía, lo celebró con... El caso es que se lo llevaron a sus padres y por eso se conserva en España, creemos, el Santo Grial. Como hubo un tiempo en que se perdió, no me da tiempo a contar todo, en la Edad Media se pensaba que quien encontrase el Santo Grial y bebiera de él sería eternamente joven. Pues no, no. Pero el Papa Juan Pablo II y Benito XVI han celebrado con el Santo Grial. Por eso, en la plegaria eucarística primera, dice, tomando este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, Jesús tomó este santo cáliz glorioso que tenemos en la Catedral de Moyobamba, no, pero es que estamos repitiendo lo que el Papa decía en Roma. Decimos, tomando este santo cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, porque el Papa tenía el Santo Grial, y ahora lo tiene el obispo de Valencia, que no celebra con ella porque un día se cayó, se rompió. Bueno, no me da tiempo a contar todo. El caso es que San Lorenzo fue quemado por... es que me voy. San Lorenzo, cuando el alcalde de Roma le dijo, tráeme todas las riquezas de la iglesia, que las quiero vender, él dijo, dame 3 días. E hizo trampa y empezó a mandar a guardar las riquezas de la iglesia, los cálices, las cosas de valor, las joyas, que no habría muchas porque estamos en el siglo III, pero evidentemente pues cuando alguien ama al Señor le pone coronas y a la Virgen le pone piedras preciosas, que la Virgen dirá, ¿yo para qué las quiero? Bueno, pues porque ella ama, dice, pues gracias, esto es de mi hijito, la Virgen no necesita joyas, pero nosotros sí necesitamos que nuestras vírgenes tengan joyas, por supuesto, porque es nuestro modo de expresar el amor que le tenemos. Entonces, escondió todas las riquezas y se dedicó durante esos 3 días a llamar a todos los pobres a los que él ayudaba y daba de comer, él y los otros diáconos y toda la iglesia. Y cuando llegó el 3er día, fue al alcalde y le dijo, te traigo las joyas de la iglesia. El alcalde se puso muy contento porque dijo, uy, tanta gente, habrá aquí un montón de tesoros. Y dijo, estas son las riquezas de la iglesia. Y le enseñó a los pobres.
que a ustedes les hace gracia, pero al alcalde no le hizo ninguna gracia y entonces dijo, sí, graciosito, te voy a matar. Pero no era una broma. Los pobres son la riqueza de la Iglesia. Porque si sabemos ver en ellos a Cristo, nos hacemos mejores. Si los servimos, aprendemos a ser como Cristo y le reconocemos en Él. Cristo está en primer lugar, de modo excelente, por antonomasia en la Eucaristía. También está en su palabra, también está en el prójimo, en cualquiera. Y está de un modo muy especial, hay una presencia en los pobres. Porque lo dice, lo que ustedes hagan a un pobre, a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hacen. Entonces, ¿qué? ¿Culto, belleza, liturgia o pobres? Pues miren a San Lorenzo y verán que las dos cosas, culto y pobres, que así sea.